Ok, bon, on va répéter justement les sons et la prononciation des sons en français. Donc, après, on va voir dans quelques exemples de cómo es que on va pronunciar le mot. Ok, chicos, pues bueno, vamos a volver ahora sí a ver nuevamente, ya los hemos identificado. Vamos a escuchar nuevamente su pronunciación para que podamos practicarlo. Así como va a haber algunas palabras para que escuchemos la pronunciación. Ahorita no nos vamos a enfocar en el significado de estas, pero bueno, vamos a ir percibiendo los sonidos. Nosotros ya más o menos sabemos las características fonéticas, ¿vale? De estos sonidos, de estos fonemas, que también los vamos a ver de esta forma, ¿vale? Pero bueno, vamos a iniciar con la primera. Es por ejemplo, pil, pil. La siguiente es b, b, b. Por ejemplo, vato, vato. La siguiente, t, t, t. Por ejemplo, tú. La siguiente, d, d. Por ejemplo, de. Muy bien. Continuamos con por ejemplo, fu, fu, fu. La siguiente es v, v, v. Por ejemplo, va, 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 va. La siguiente, por ejemplo, calme, calme, calme. La siguiente, g, g, g. Por ejemplo, gato, gato, gato. Bien, tenemos las siguientes, es s, s, s. Por ejemplo, son, son. La siguiente, z, z, z. Por ejemplo, zero, zero. La siguiente, sh, sh, sh. Por ejemplo, chant, chant. La siguiente, j, 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 j. Por ejemplo, jour, jour, jour. Ok, tenemos a los siguientes. El siguiente, r, r, r. Por ejemplo, rire, rire. La siguiente, l, l, l. Por ejemplo, lire, lire. La siguiente, mm, mm, mm. Por ejemplo, maître, maître.
la siguiente, n, n, n. Por ejemplo, notre, notre. Y bueno, ya nos quedan las últimas dos de las consonantes, ¿vale? Son como la N, pero en este caso tenemos una colita hacia afuera y en este está hacia adentro. Poco a poco se van a ir familiarizando también con los símbolos porque están muy presentes y bueno, van a estar presentes tanto para la producción de sonidos como para la transcripción fonética, ¿ok? Bueno, este sería ñ. Por ejemplo, cygne, cygne, ¿ok? Y en esta sería ing, ing, ing. Por ejemplo, parking, parking. Ok, continuamos con las vocales orales. Recuerden que se dividen entre vocales nasales y vocales orales. Ok, por ejemplo, tenemos I, I, I. Por ejemplo, en la palabra il, il. La siguiente es E, E, como la nuestra, la normal, ¿ok? Por ejemplo, parle, parle, parle. Tenemos la siguiente que es E, Por ejemplo, la palabra le, le. Ok, tenemos la siguiente que es A, como en la palabra ale. La siguiente ya las hemos escuchado en la semana pasada. Recuerden, igual ya lo vimos ahorita en la presentación de las diapositivas. Esto no hace referencia a la Y, la letra, sino al sonido, que es una vocal. Por ejemplo, es cerrada, es U, U, U. Este sonido lo encontramos en esta palabra como lune, lune, lune. Ok. El siguiente, E, E. Por ejemplo, la palabra P, P, P. La siguiente es E, E. Por ejemplo, la palabra je, je, je. La siguiente es heure, heure, heure. Por ejemplo, la palabra sort, sort, sort. Continuamos con la U. No hay problema porque es similar a la nuestra, como en la palabra nous, nous, nous. Tenemos O, como en la palabra beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tenemos O, como la palabra sol, sol. Y tenemos la última que es A, como en la palabra pad, pad. Ok chicos, continuamos con las vocales nasales, ¿vale?
Ok, en esto vamos a iniciar primero con las palabras para que podamos percibir un poquito antes el sonido, ¿vale? Tenemos esta palabra y se pronuncia pan, pan. Entonces, el sonido va a ser an, an, an. Tenemos la siguiente, es blon, blon. El sonido va a ser on, on. Ok. Tenemos la siguiente, pon, pon. El sonido va a ser on, on. Ok. Y tenemos la última, es on, on. El sonido es on. Y para terminar, bueno, recordemos que tenemos las semiconsonantes o semivocales. ¿Por qué las llamamos así? Bueno, porque tienen características de ambas, ¿vale? Cómo es la pronunciación o la producción del sonido y cómo es ese sonido dentro de estas palabras, ¿vale? Tenemos esta que es ir, ir, ir. Por ejemplo, with, with, with. La siguiente es ir, 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 ir. Por ejemplo, fear, fear. Y la última que es of, of, of. Y bueno, dentro de la palabra sería huaso, huaso, huaso. Jóvenes, me gustaría pedirles un poco de paciencia, ya que estos sonidos son complejos. ¿Por qué? Bueno, porque sus características son mínimas en un movimiento mínimo que se hace para poder hacer un poquito diferente. Realmente en algunos no se alcanza a percibir mucho por este tipo de aspectos. Y otra de las cosas, como cualquier idioma, requiere de práctica, una práctica constante para que nosotros vayamos guardando esa información. Por el momento nosotros escuchamos fonos a los que no estábamos acostumbrados. Es por eso que cuando escuchamos a alguien hablar en un idioma que desconocemos, es por eso que como no tenemos guardado ninguna información, por eso no sabemos qué es lo que se está diciendo. Además, recuerden que la fonética nos hace mucho hincapié en esto, en que va a depender también del aspecto fisiológico de cada uno, que pues muchas veces a lo mejor a algunos se les va a hacer más fácil pronunciar la R que a otros, pero esto ya dependiendo de nuestras habilidades, ya también parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces a lo mejor unos van a requerir un poco más de esfuerzo en ciertas cosas y otros en otras. Puede que a algunos les salga de manera automática los sonidos nasales, es porque tiene más trabajado esta parte de la cavidad nasal. Algunos puede que les salgan más los sonidos vocálicos orales. Entonces, poco a poco solo se requiere de una práctica constante y bueno, también de recordar estas características que tiene cada una para poder recordar qué articulaciones tengo que hacer. ¿Ok? Bueno, esto es nada más de práctica y muchísimas gracias. Vamos a seguir practicando.